Nunca pensé que terminaría contando esta historia en voz alta, mucho menos para desconocidos. Pero hay silencios que pesan más que la vergüenza, y traiciones que, si no se nombran, se pudren por dentro. Yo soy una mujer de mediana edad, de esas que aprendieron a trabajar antes de aprender a pedir ayuda. Toda mi vida estuvo ligada a un solo lugar, a un solo nombre, a un solo esfuerzo que no fue únicamente mío, pero que terminé cargando casi sola. El negocio familiar no nació bonito ni ordenado. Nació en una cocina pequeña, con facturas sin pagar, con noches sin dormir y con las manos siempre oliendo a trabajo. Yo estaba ahí desde el primer día, cuando todavía nadie creía que funcionaría. Mi esposo y yo levantamos todo desde cero, con miedo, con discusiones, con esperanza. Cuando él murió, el negocio ya no era solo una fuente de ingresos, era la prueba de que nuestra historia había valido la pena. Mi hijo creció entre cajas, clientes y problemas. Aprendió a caminar detrás del mostrador, a contar cambio antes de saber multiplicar. Yo creí, con una ingenuidad que hoy me avergüenza, que todo eso nos uniría para siempre, que el negocio sería el lazo que nunca se rompería, el legado que pasaría de madre a hijo con respeto. Entonces llegó ella. No diré su nombre, no porque no lo recuerde, sino porque no merece existir en mi voz. Desde el principio fue educada, demasiado correcta, demasiado atenta. Siempre sonreía, siempre observaba. Yo sentía algo raro, una incomodidad que no sabía explicar. Me decía a mí misma que eran celos de madre, que debía acostumbrarme a compartir a mi hijo, que era parte de la vida. Los cambios no fueron bruscos, fueron silenciosos. Comentarios pequeños, decisiones que ya no se consultaban conmigo, reuniones a las que dejé de ser invitada. Mi hijo empezó a mirarme distinto, como si de pronto yo fuera un estorbo, como si mi experiencia pesara menos que la opinión recién llegada de alguien que no había vivido nada de lo que nosotros habíamos construido. Una tarde me llamó a la oficina. No fue una conversación, fue un anuncio. Me dijo, con palabras ensayadas, que yo ya no servía para el negocio familiar, que los tiempos habían cambiado, que necesitaban otra visión, que era lo mejor para todos. Yo lo miré y no reconocí al niño que había criado. Sus ojos evitaban los míos. Su voz no temblaba, pero su silencio decía más que cualquier grito. No mencionó a su esposa, pero su sombra estaba ahí, sentada entre nosotros. Después supe que había sido decisión de ella. No discutí, no grité, no lloré frente a él. Solo asentí. Me levanté, recogí mis cosas, dejé las llaves sobre el escritorio que había limpiado durante décadas. Me fui como si no doliera, como si no me estuvieran arrancando una parte del cuerpo. Esa noche dormí en una casa que ya no sentía mía. Caminé por habitaciones llenas de recuerdos que de pronto parecían pertenecer a otra vida. Me pregunté en 1900, ¿qué momento había dejado de ser necesaria? ¿En qué punto el amor se había convertido en un trámite? Lo que yo no sabía, lo que nadie me dijo, es que mientras yo hacía mi duelo en silencio, algo más estaba ocurriendo. Algo que se había preparado con calma, con papeles firmados sin que yo los viera, con transferencias hechas en secreto. Todo lo que había estado a mi nombre, todo lo que protegía el equilibrio del negocio, había sido pasado a nombre de ella. No lo descubrí ese día, ni el siguiente. Me enteré después cuando ya no había marcha atrás. Pasaron 3 días de silencio absoluto. Nadie llamó, nadie preguntó si estaba bien, nadie se preocupó. Yo empecé a pensar que tal vez ese era mi castigo por haber confiado demasiado, por haber creído que la sangre era garantía de lealtad. Y entonces, el 4.º día, mi teléfono explotó. No era una llamada, no eran 2, eran decenas. Mi pantalla mostraba una cifra imposible: 97 llamadas perdidas, mensajes de voz, mensajes escritos, algunos desesperados, otros suplicantes,
otros llenos de un miedo que yo nunca había escuchado en la voz de mi hijo. Me quedé mirando el teléfono sin tocarlo. Mi corazón latía despacio, extraño, como si ya supiera lo que había pasado. Algo se había roto, algo que ellos no habían previsto, algo que, sin mí, no podía sostenerse. Por primera vez desde que me fui, sonreí. No por venganza, no por orgullo, sino porque entendí que mi salida no había sido el final, sino el principio de su error. Contesté después de dejar que el teléfono sonara una vez más. No lo hice por crueldad, sino porque necesitaba aire. Necesitaba recordar que yo seguía siendo dueña de mí misma, aunque me hubieran quitado un lugar en el mostrador. Cuando por fin atendí, mi hijo no dijo «hola». Dijo mi nombre como si fuera una oración, como si pronunciarlo lo sacara de un incendio. Detrás de su voz había un ruido de oficina, teléfonos, gente hablando rápido. Y algo más. La respiración entrecortada de alguien que no había dormido. Me pidió que fuera. No explicó. Solo repitió que necesitaba verme, que era urgente, que por favor. En su tono ya no había autoridad, ni esa frialdad con la que me había despedido. Había miedo. Y en ese miedo, una verdad que yo todavía no veía completa. Le pregunté qué había pasado. Hubo un silencio largo, incómodo. Escuché un murmullo al fondo, como si alguien le soplara instrucciones. Entonces él dijo algo que me heló, que el negocio estaba paralizado, que un pago grande había sido rechazado, que una cuenta estaba congelada, que un proveedor importante había suspendido entregas, que los empleados estaban nerviosos, que los clientes se estaban yendo. Yo no respondí de inmediato, porque en mi mente empezó a encajar una pieza con otra. No era magia, no era destino, era una falla en un sistema que yo había armado con cuidado durante años, un sistema que ellos tocaron sin entender. Le dije que no podía ir en ese momento, que necesitaba que me explicara bien. Lo escuché tragar saliva. Me dijo que había complicaciones legales, que estaban revisando documentos, que la esposa estaba hablando con un abogado. Ahí supe que la palabra complicaciones significaba desastre. Le pedí que me mandara por mensaje exactamente qué estaba ocurriendo con pruebas. Quería ver nombres, fechas, correos, todo. Él aceptó. Mientras esperé, caminé por mi sala como un animal enjaulado. Yo quería creer que se trataba de un error técnico, algo simple, pero mi intuición me gritaba lo contrario. Cuando llegaron los mensajes, el mundo se me acomodó de golpe, como cuando una foto borrosa por fin enfoca. Había un correo del banco, aviso de revisión por movimientos inusuales y transferencia de titularidad. Había otro del contador, advertencia sobre cambios en la estructura de propiedad sin respaldo documental completo. Y había un mensaje interno, enviado por la esposa a alguien del área administrativa, en el que decía, con una tranquilidad obscena, que todo debía pasar a su nombre cuanto antes para proteger el patrimonio de la familia. Proteger. Esa palabra. Ella había protegido el patrimonio como quien se guarda el paraguas y deja a los demás bajo la lluvia. Había transferido todo en secreto a su nombre, y en ese proceso había cometido el tipo de error que solo comete quien cree que la vida es un juego de firmas y apariencias. Porque no basta con tener un papel que diga que algo es tuyo, si no entiendes cómo funciona por dentro. Yo sabía exactamente qué pieza habían tocado. El negocio tenía acuerdos antiguos, de esos que se sostienen por confianza y por historia. Teníamos líneas de crédito respaldadas por mi historial. Teníamos convenios con proveedores firmados con mi nombre desde hacía años. Había licencias y permisos ligados a mi identidad, a mi firma, a mi responsabilidad. No porque yo fuera más importante, sino porque así se construyó cuando mi esposo aún vivía, cuando todo dependía de nuestra estabilidad. Ellos pensaron que podían cortar mi presencia como se corta una cuerda y que todo seguiría colgando en el aire.
Lo que no sabían es que yo no era un adorno. Yo era el nudo. Mi hijo me llamó de nuevo. Esta vez, antes de que pudiera hablar, soltó una frase que aún me duele, que si yo no volvía, podían perderlo todo, el todo que habían decidido que ya no merecía manejar. Le pregunté dónde estaba ella. Hubo un silencio, y luego, como si confesara una vergüenza, dijo que estaba ahí, pero que no quería hablar conmigo, que estaba furiosa, que decía que yo estaba haciendo esto a propósito. Yo respiré hondo, porque en ese momento entendí algo que me cambió por dentro. Para ella, yo no era una madre. Yo era un obstáculo, un mueble viejo que había que sacar para redecorar. Le dije a mi hijo que si quería mi ayuda, tendría que escuchar mis condiciones. No era un chantaje, era un límite. Yo estaba cansada de ser usada y luego descartada. Mis condiciones eran simples. Primero, que me dijeran toda la verdad, sin adornos. Segundo, que ningún documento más se firmara sin mi revisión. Tercero, que ella no me volviera a hablar como si yo fuera empleada de su plan. Y cuarto, que si yo entraba a solucionar, no sería como subordinada, sino como la persona que siempre había sido, la base. Mi hijo aceptó con un sí que sonó como rendición. Me pidió que fuera cuanto antes. Yo miré mi reflejo en el espejo del pasillo. Tenía ojeras, tenía cansancio, tenía rabia contenida. Pero también tenía una calma nueva, una especie de claridad fría. Me puse un abrigo sencillo, recogí mi bolso y antes de salir hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Abrí la caja donde guardaba papeles importantes. Ahí estaban copias, contratos, recibos, autorizaciones antiguas. Documentos que yo conservaba no por paranoia, sino por responsabilidad. Salí de mi casa sabiendo que iba a enfrentar no solo un problema financiero, sino una verdad familiar. Y esa verdad iba a doler más que cualquier cuenta congelada. Cuando llegué al edificio del negocio, vi a varios empleados en la puerta, mirando hacia adentro como si hubiera una tormenta. Algunos me reconocieron y bajaron la vista, avergonzados, como si hubieran sido cómplices sin querer. Otros se acercaron con un susurro. «Señora, menos mal que vino». Entré. El aire olía a tensión. Mi hijo estaba en la oficina principal, y detrás del vidrio esmerilado vi una silueta elegante, quieta, como una reina ofendida. Ella estaba esperando, no para pedirme perdón, para exigirme que arreglara el desastre que ella misma había provocado. Y en ese instante, antes de abrir la puerta, mi hijo me tomó del brazo y me dijo algo que me dejó sin aliento, que había aparecido una notificación legal, que el banco sospechaba fraude, que podían abrir una investigación, que si eso pasaba, no solo perderían el negocio, podían terminar con cargos serios. Yo cerré los ojos un segundo, porque ahí entendí por qué mi teléfono había explotado. No era nostalgia, no era amor, era pánico. Abrí la puerta. Ella estaba sentada en mi silla. No en cualquier silla, en la que yo había usado durante años, la que conocía el peso de mis decisiones y el cansancio de mis hombros. La vi acomodarse el cabello con cuidado, como si el lugar ya le perteneciera desde siempre. No se levantó cuando entré, no me miró de inmediato. Fue mi hijo quien habló primero, con una voz pequeña que apenas reconocí. Le pedí que nos dejara a solas. Él dudó, miró a su esposa. Ella negó apenas con la cabeza, como quien marca territorio. Fue entonces cuando entendí que ese matrimonio no era una sociedad de amor, sino de control. Lo miré a los ojos, con la misma firmeza que usé cuando era niño y cruzaba un límite. Él bajó la mirada y salió. El silencio entre ella y yo fue denso. No había saludo, no había cortesía, solo dos mujeres midiendo fuerzas. Ella fue la primera en hablar. Me dijo que yo exageraba, que todo lo había hecho por el bien de la familia, que los tiempos cambiaban y que yo debía aprender a soltar. Dijo que mi reacción era emocional, que el problema era técnico,
que los hombres del banco siempre complicaban todo. Yo la escuché sin interrumpir, porque las personas más peligrosas siempre se delatan cuando creen que están ganando. Cuando terminó, le pregunté algo simple: si sabía exactamente qué documentos había transferido y cuáles no. Su expresión cambió apenas, lo suficiente. Me dijo que eso no importaba, que los abogados se encargarían. Entonces le pregunté si sabía que una de esas transferencias invalidaba un contrato clave con el principal proveedor, que ese contrato tenía una cláusula que exigía continuidad de titularidad bajo ciertas condiciones que yo cumplía y ella, no. No respondió. Sus labios se apretaron. Por primera vez vi una grieta. Saqué de mi bolso una carpeta. La abrí con calma como quien saca un arma que no necesita mostrar. Le expliqué con la misma paciencia con la que antes enseñaba a mi hijo a sumar, que el negocio no funcionaba como una cuenta personal, que no bastaba con mover nombres, que había responsabilidades legales, fiscales y operativas, que yo no solo figuraba como titular, sino como garante moral y financiero ante instituciones que confiaban en mi palabra desde hacía décadas. Ella intentó interrumpirme. Me dijo que yo estaba siendo dramática, que estaba asustada porque perdía poder. Fue entonces cuando dejé caer la frase que cambió todo: que si el banco confirmaba irregularidades, el fraude no recaería sobre mí, sino sobre quien había iniciado las transferencias sin respaldo adecuado. El color se le fue del rostro. Por primera vez me miró directamente, ya no con soberbia, sino con cálculo. Me preguntó qué quería. Esa pregunta, tan simple, reveló su error más grande. Ella pensaba que yo estaba ahí para negociar, para pedir un lugar, para suplicar. Le dije la verdad, que no quería nada de ella, que mi presencia ahí no era para salvarla, sino para evitar que mi hijo destruyera su vida por seguir a alguien que confundía ambición con inteligencia. Le expliqué que el banco ya había enviado un aviso preliminar, que la auditoría no era una amenaza, sino un proceso, y que en ese proceso la historia y la coherencia importaban más que un documento recién firmado. Yo tenía cómo demostrar que el negocio se había construido bajo mi dirección operativa, que las decisiones clave pasaban por mí, que mi salida abrupta, sin transición, había levantado sospechas justificadas. Ella me acusó de manipular la situación, de usar mi experiencia como arma. Yo no negué nada. Le dije que sí, que estaba usando lo único que siempre tuve: conocimiento. Y que si ella hubiera preguntado antes de actuar, nada de esto estaría ocurriendo. Mi hijo entró sin tocar. Tenía el rostro pálido. Dijo que el banco estaba pidiendo una reunión urgente con la persona que figuraba como responsable histórico del negocio. Conmigo, no con ella. La miré, no con triunfo, sino con una tristeza profunda, porque en ese momento vi algo que no esperaba: miedo real, no el miedo de perder dinero, sino el miedo de quedar expuesta, de que se notara que su poder era una ilusión sostenida por papeles mal entendidos. Me pidió que hablara con el banco, que arreglara la situación, que lo hiciera por mi hijo. Yo asentí, porque nunca dejé de ser su madre. Pero dejé algo claro: yo no volvería como antes. No sería una sombra ni una figura decorativa. Si intervenía, sería bajo mis términos. Salí de la oficina rumbo a la sala de reuniones. Mientras caminaba, los empleados me observaban con una mezcla de alivio y culpa. Algunos se acercaron para decirme que todo se había vuelto caótico desde que me fui, que nadie sabía quién tomaba decisiones, que los proveedores estaban confundidos, que la esposa intervenía en cosas que no entendía. Entré a la sala y conecté la llamada con el banco. Escuché voces formales, preguntas precisas. Respondí con seguridad, con fechas, con nombres, con lógica. Expliqué el origen del negocio, la estructura real, la razón de cada acuerdo. No defendí transferencias mal hechas. Defendí coherencia.
Al final de la llamada, el tono cambió. Me dijeron que, mientras se aclaraba la situación, era recomendable restituir la estructura anterior para evitar daños mayores. No fue una orden. Fue una sugerencia cargada de sentido común. Cuando colgué, supe que el equilibrio se había movido otra vez. Volví a la oficina. Ella ya no estaba sentada en mi silla. Estaba de pie, con los brazos cruzados, intentando mantener la compostura. Mi hijo me miraba como si me viera por primera vez. No como madre, como alguien capaz. Le dije que el banco había hablado, que ahora había 2 opciones: corregir de inmediato o enfrentar consecuencias que nadie quería. Ella abrió la boca para protestar, pero mi hijo la interrumpió. Por primera vez desde que ella llegó a su vida, no la dejó terminar la frase. Le pidió que confiara, que dejara que yo manejara la transición, que esto no era una guerra sino una corrección. Ella me miró con una mezcla de resentimiento y derrota, y dijo algo que me sorprendió, que nunca pensó que yo fuera tan importante. No respondí, porque no era el momento de explicarle lo que debería haber aprendido sola. Aún quedaba mucho por hacer, documentos por revertir, confianzas por reconstruir, y una decisión final que no solo definiría el futuro del negocio, sino el lugar de cada uno en esta familia. Las horas siguientes fueron las más largas de mi vida, no por el trabajo en sí, sino por el peso de todo lo que estaba en juego. Mientras revisaba documentos, hacía llamadas y aclaraba malentendidos, también estaba ordenando algo más profundo. Una historia familiar que se había torcido sin que nadie lo notara a tiempo. Lo primero fue detener cualquier movimiento. Llamé al contador, al abogado del negocio y a 2 proveedores clave. No levanté la voz. No acusé. Simplemente expliqué que se había cometido un error grave y que yo estaba ahí para corregirlo. Mi tono era firme, seguro, el mismo de siempre. Ese tono que muchos reconocían y que, al parecer, habían extrañado más de lo que decían. Mi hijo permanecía a mi lado, en silencio. Lo observaba de reojo. Estaba agotado, ojeroso, con la expresión de alguien que acaba de despertar de un sueño peligroso. De vez en cuando me miraba como si quisiera decir algo, pero no encontraba las palabras. Yo tampoco las buscaba. Hablaríamos después. Ella, en cambio, se movía por la oficina como un animal enjaulado. Hablaba por teléfono en voz baja, escribía mensajes con furia contenida, entraba y salía sin rumbo, ya no daba órdenes, ya no sonreía. Su seguridad se había evaporado en cuanto entendió que el poder que creía tener no se sostenía sin conocimiento. Al final del día, el contador confirmó que la reversión parcial era posible. No sería limpia ni inmediata, pero podía hacerse. El banco, por su parte, aceptó suspender cualquier acción mientras se demostrara buena fe y coherencia. Buena fe. Me quedé pensando en esa expresión. Yo la había ofrecido durante años sin pedir nada a cambio. Cuando por fin nos sentamos los 3, el aire estaba cargado. Mi hijo fue el primero en hablar. Dijo que se había equivocado. No pidió perdón de inmediato. Dijo que había creído que lo estaba haciendo bien, que había confiado, que no supo ver las señales. Su voz se quebró cuando admitió que me había echado de casa y del negocio sin siquiera escucharme. Yo lo dejé hablar, porque necesitaba hacerlo. Ella intentó justificarse. Dijo que solo quería proteger el futuro, que no pensó que fuera tan complejo que nadie le explicó. Yo la interrumpí con calma. Le dije que el problema no era su intención, sino su forma, que proteger no significa desplazar, que liderar no es imponer, que el respeto no se firma, se construye. Le dije algo más, algo que llevaba guardado desde el primer día que la vi sentada en mi lugar, que yo no era su enemiga, pero que tampoco volvería a aceptar ser invisible, que si quería formar parte de esa familia, tendría que entender que yo no era una pieza vieja, sino una raíz. Mi hijo bajó la cabeza. Ella no respondió,
tal vez porque no tenía una respuesta que no sonara vacía. Esa noche no volví a casa con ellos. Decidí quedarme sola. Necesitaba pensar. Caminé por mi barrio, por calles que conocía de memoria, y sentí una mezcla extraña de tristeza y alivio. Había recuperado algo que creí perdido, pero el precio había sido alto. Al día siguiente, volví temprano. El ambiente era distinto, más ordenado, más silencioso. Habían seguido mis indicaciones. Los documentos estaban listos. Los correos enviados. Las explicaciones dadas. El negocio respiraba otra vez, aunque todavía con cuidado. Antes del mediodía, mi hijo me pidió hablar a solas. Me dijo que entendía si yo no quería volver, que aceptaría cualquier decisión, que solo quería saber si todavía tenía un lugar en mi vida, más allá del trabajo. Lo miré largo rato. Vi en él al niño que corría entre cajas, al joven que soñaba con crecer, al hombre que se había dejado llevar. Le dije que siempre tendría un lugar en mi vida, pero que el negocio, mi trabajo, mi dignidad, ya no serían moneda de cambio. Le dije que si quería que yo siguiera involucrada, sería como socia real, con voz y voto claros, y que su esposa tendría que aprender a convivir con eso, o aceptar las consecuencias. Aceptó, sin condiciones, sin excusas. Ella no estaba presente cuando tomamos esa decisión, pero la sintió, porque a partir de ese momento dejó de mover hilos y empezó a observar, a aprender, o al menos a callar. Yo sabía que el final aún no estaba escrito. Faltaba el momento más difícil, el momento en que cada uno tendría que asumir lo que había hecho y entender lo que había perdido y lo que todavía podía salvarse. Y ese momento llegó 3 días después, justo cuando creían que todo estaba bajo control. 3 días después de que todo pareciera haberse calmado, recibimos la visita que nadie esperaba, pero que yo sabía que tarde o temprano llegaría. No fue una llamada, fue una notificación formal. El banco enviaba a un auditor externo para revisar todo el proceso, desde el origen del negocio hasta las transferencias recientes. No era un castigo, era una consecuencia. Mi hijo se puso nervioso. Ella entró en pánico. Yo, en cambio, sentí una serenidad extraña, porque cuando uno ha vivido con las cuentas claras y la conciencia tranquila, no hay revisión que asuste. El auditor llegó puntual. Un hombre correcto, educado, con preguntas precisas y mirada atenta. Nos sentamos los 4 en la sala de reuniones. Esta vez, nadie ocupó mi silla. Nadie se atrevió. Durante horas respondí preguntas, mostré documentos, expliqué decisiones antiguas. Hablé del crecimiento lento, de los riesgos asumidos, de las crisis superadas. No embellecí nada. Dije la verdad. Siempre fue suficiente. Cuando llegó el turno de explicar las transferencias, ella habló. Su discurso fue torpe, lleno de términos aprendidos a último momento. El auditor escuchó, tomó notas y luego hizo una sola pregunta que cambió todo. ¿Por qué no se había respetado la transición formal si el negocio tenía una responsable histórica activa? El silencio fue absoluto. Mi hijo intentó intervenir, asumir parte de la culpa. Yo lo detuve con un gesto. No era su momento, era el de ella. Y por primera vez no pudo esconderse detrás de nadie. Al final del día, el auditor fue claro. No habría cargos penales si se revertían completamente los cambios y se dejaba constancia del error. Pero también recomendó algo más, que la estructura del negocio reflejara la realidad operativa, no los caprichos personales. Dicho de otro modo, que yo retomara oficialmente el rol que nunca debí perder. Cuando se fue, nadie habló durante varios minutos. Ella fue la primera en levantarse. Me miró sin odio, sin desafío, solo cansancio. Dijo que se había equivocado. No fue una disculpa perfecta, pero fue real. Dijo que creyó que podía controlar algo que no entendía, que pensó que el poder se tomaba, no se ganaba. Le respondí con honestidad.
Le dije que yo también me había equivocado, al confiar sin explicar, al suponer que todos entendían lo que costaba sostener algo en el tiempo. Le dije que el respeto no nace del miedo ni de los papeles, sino de la coherencia. Esa noche, por primera vez desde que me echaron, volví a cenar con ellos. No fue una escena feliz, fue tranquila, sincera. Cada uno entendía su lugar, sus límites, sus errores. El negocio se estabilizó en las semanas siguientes. Volví oficialmente, no como antes, sino mejor, con acuerdos claros, con roles definidos, con un equilibrio que no dependía de silencios. Mi hijo cambió, aprendió, no de mí, sino de la experiencia. Y ella, aunque nunca fue cercana, dejó de ser una amenaza. Entendió que no se puede borrar a alguien que es parte de los cimientos sin que todo se venga abajo. A veces pienso en esos 3 días en los que me fui sin discutir, en las 97 llamadas perdidas, en el miedo que no era amor, pero que despertó conciencia. Y sonrío, no por orgullo, sino por alivio, porque entendieron su error fatal. Y yo entendí algo aún más importante, que irse a tiempo, en silencio, puede ser el acto más poderoso de todos,